Calcular el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por las curvas, ¿qué cosa, profesor? Y igual a 2 menos X a la cuarta y Y igual a 1. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es girar, o sea, girar el sólido, o sea, girar, mejor dicho, la región que está limitada por estas curvas y obviamente ver qué sólido de revolución nos da. Luego, obviamente, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el volumen de ese sólido de revolución. Lo primordial que tú tienes que hacer en primer lugar es graficar, obviamente. ¿Graficar qué cosa, profesor? Graficar dichas funciones, tanto la función que estás viendo acá como la función que está aquí. Esta función obviamente se trata de una parábola, pero es invertida. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es negativo, o sea, la parábola va hacia abajo. Y acá y igual a 1 es una recta horizontal, obviamente, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo sería acá en este caso? Claro. Entonces, lo que vamos a hacer, como te estaba recalcando acá, es graficar, ¿ya? Vamos a dibujar entonces, caballeros, dichas, obviamente, gráficas, ¿no? Que es lo más importante que tú tienes que hacer ahí. ¿Ya ves? Ahí está. Este es el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas. Perfecto, profesor. Ya bueno, en primer lugar voy a graficar aproximadamente lo que me están dando ahí. Sería más o menos la gráfica de una parábola invertida, como te había dicho. Más o menos así. Esa sería la gráfica aproximada, ¿no? De lo que me están diciendo. Y luego, obviamente, voy a graficarlo. Bueno, primero te digo que este de acá es la gráfica y igual a 2 menos X a la cuarta. El punto de corte aquí es cuando vale 2, y igual a 2, ¿no? Porque X se hace 0, entonces y vale 2. Ahí es el punto de corte. Ahora la recta y igual a 1. Profe, ¿dónde estaría la recta y igual a 1? Bueno, la recta y igual a 1 estaría ahí más o menos. Esta sería la recta y igual a 1. Ah, ya. Entonces, la región limitada tanto por la parábola invertida como por la recta y igual a 1, dicha región, bueno, creo que ya la viste, ya te diste cuenta, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta o no te das cuenta? Claro que sí. La región vendría a ser esta de acá. Esa es la región. ¿Está bien? Esa es la región. Entonces, lo que yo voy a hacer es girarlo alrededor del eje X. O sea, mi eje X, este de acá, va a ser el responsable para poder hallar, ¿qué cosa, profesor? El volumen de la revolución de esa figura. Obviamente, esto acá se hace por el método de los anillos circulares o arandelas, como quieras decirlo. Pero nosotros lo vamos a hacer más fácil porque sabemos que se utiliza una fórmula, un formulón y punto, se acabó. Así de facilísimo y sencillo. Bueno, entonces, esa figura, cuando yo lo voy a rotar simplemente, me dará lo siguiente. Observa, mira. Pero es cierto, esa es la gráfica, entonces la que tú estás observando ahí, que vendría a ser obviamente una figura más o menos parecida a esta de acá, ¿no? Bueno, por no decirte que es exactamente igual a ella. Bueno, similar a esta figura que se obtiene por la rotación, en donde podría ser parecido a un ovoide en el cual se le ha sacado un cilindro en el interior, ¿no? Como tú estás observando ahí. Bueno, ¿cómo se obtendría entonces eso, profesor? Simplemente yo tengo que tener que utilizar la fórmula. Pues, ¿no? ¿Cuál fórmula, profe? Sería simplemente que el volumen de dicha revolución se obtiene como pi multiplicado por la integral cuyos límites desconozco ahí. Pero, profe, entonces necesitaría los límites, claro que sí. Y bueno, fácil, pues para hallar los límites iguales nada más, porque tienen que ser los puntos de corte entre ambos. O sea, 2 menos X a la cuarta es igual a 1. Entonces, profesor, pasa a restar al otro lado, restas y sería que X a la cuarta es igual a 1. Sácale la raíz, entonces los puntos serían X igual a 1 o X igual a menos 1. Bueno, esas son las soluciones reales, ¿no? Porque tú sabes que como es X a la cuarta tendría 4 soluciones.
las dos que tú estás observando son dos soluciones reales y tendrías dos soluciones complejas. Pero bueno, de esas no vamos a hablar, obviamente, ¿no? De esas no vamos a hablar. Porque tú dirás, profesor, ¿y cuáles son las soluciones complejas? Las soluciones complejas son y menos y. Son las soluciones complejas. Pero como te vuelvo a recalcar, no vamos a hablar de eso. Solamente yo quiero las soluciones reales, que serían 1 y menos 1. Entonces quiere decir que los límites son desde menos 1 hasta más 1. Claro, profesor. Entonces sería desde menos 1 hasta más 1. ¿De quién, profesor? Simplemente la diferencia de los cuadrados de la función. O sea, la primera función elevado al cuadrado menos la segunda función elevado al cuadrado. Obviamente es la mayor menos la menor. La mayor es esta de acá, la que está arriba, 2 menos x a la cuarta. Y la menor, ¿quién es, profesor? Y igual a 1. Claro, y a todo eso se le aplicaba a qué cosa, profesor, el diferencial de x. Así de fácil y sencillo, caballeros. Así nomás se hace esto. Ya, profe, entonces estamos observando que el volumen del cual usted me está hablando sería entonces pi por la integral definida del menos 1 hasta 1 de quién, profesor, de la función f de x al cuadrado, o sea, 2 menos x a la cuarta, perdón, elevado al cuadrado, menos la función g de x, que vendría a ser 1 al cuadrado. Y bueno, a todo eso se le aplica un diferencial de x. Claro que sí, profesor. Ya pues, desarrollamos lo que está ahí. Entonces sería pi por la integral que va desde menos 1 hasta 1. Bueno, sería el cuadrado del primero, que es 4, menos el doble del producto, 4x a la cuarta, más el siguiente elevado al cuadrado, o sea, x a la cuarta al cuadrado sería x a la octava. Y a eso se le resta 1. Ah, ya, profesor. Y esto obviamente es diferencial de x. Ya, profe, entonces ya tendremos nosotros que el volumen será igual a quién, profe. Simplemente a la integral de esto. Ya, pues vamos a integrar entonces. Integrando tenemos nosotros acá 4 menos 1, 3. Sería 3x. Ah, ya. El siguiente, ¿cómo sería la integral, profesor? Si no, simplemente sería, se le suma 1 y se le divide entre esa cantidad. O sea, sería x a la quinta sobre 5. Entonces, menos 4 quintos de x a la quinta. Allá. Y el siguiente, profesor, el siguiente sería más x a la novena sobre 9. X a la novena sobre 9. Ya, y esto bajo los límites de integración entre ¿qué, profesor? Entre menos 1 y 1. Ah, ya, profe. Entonces, profesor, ¿eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que tienes que reemplazarle con 1 y con menos 1. Si yo le reemplazo con 1, acá tendría 3 menos 4 quintos más 1 de ello. Ah, perfecto. Y si lo reemplazo con menos 1 sería menos, bueno, para reemplazar el menos 1 sería menos 3, menos por menos más 4 quintos, y luego menos, acá sería menos 1 noveno. Profe, todo se te va, ¿no, caballero? Que hay un menos adelante que lo va a convertir positiva sobre eso. O sea, tendrías que operar esa expresión para poder obtener obviamente lo que te están pidiendo. Claro, y tenemos entonces acá el resultado de esto operando sería 104 entre 45. Bueno, por ahí me dice el profesor, no la vemos. Ya 104 entre 45 y acá también 104 entre 45. Sumando entonces sería 208 entre 45. Pero obviamente faltó el pi, ¿no? Entonces al final le pongo su pi. No te preocupes, porque al final se lo colocamos para que no te pongas triste sobre todo, ¿no? Claro que sí, profesor. Exactamente. Esa sería la RTTA de nuestro problema. Muy bien. Calcular el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje X
la región limitada por las gráficas y igual a x cuadrado, y igual a raíz de x y x igual a 2. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros acá, en este caso, tenemos nosotros tres gráficas las cuales van a ser limitadas y obviamente nosotros vamos a girar dicha gráfica o dicha región en torno al eje X, produciendo un sólido de revolución. Bueno, vamos a hacerlo entonces, profesor. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá sería graficar la figura para que nos parezca mucho más sencillo. Obviamente, por acá entonces hacemos la gráfica. Ya, entonces, profesor, bueno, primero lo que vamos a graficar es la parábola, y igual a x cuadrado. Entonces, profesor, ¿cuál sería la gráfica de la parábola? La gráfica de la parábola sería esta de acá. Simplemente ello. ¿Te das cuenta? Ya está, profesor. Y ahora graficamos la función raíz cuadrada. Bueno, la función raíz cuadrada sería una gráfica más o menos así. ¿Te das cuenta? O sea, esta es la gráfica de la parábola y la otra de la función raíz cuadrada. Bueno, y luego graficamos la recta x igual a 2. Pero bueno, acá hay un punto de corte entre ambas gráficas y yo quiero saber si el x igual a 2 está antes de ese punto o después de ese punto, que es muy importante también saberlo porque con eso se va a determinar algo. Este es el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas. Bueno, para saber entonces ese punto de corte tendríamos que igualar ambas ecuaciones. O sea, diremos x cuadrado igual a raíz de x. Ah, ya. Entonces x cuadrado es igual a la raíz de x. Muy bien, elevo a la cuarta miembro, o sea, al cuadrado, mejor dicho. Elevo al cuadrado miembro, acá tenemos x a la cuarta, igual, acá se va la raíz y te quedaría x. Luego mando al otro lado y factorizo y me quedaría x por x al cubo menos 1. O sea, bueno, igual a 0. O sea, quiere decir que las opciones son que x valga 0 y x valga 1. Las opciones reales, obviamente, ¿no? Porque tú sabes que hay otras soluciones que van a ser complejas. Acá no cuenta, porque acá estamos contando solamente en los reales. Entonces, 0, ¿quién es 0, profesor? 0 viene a ser este punto. Y 1 vendría a ser el siguiente punto de corte. Entonces serían los únicos puntos de corte que participan acá. 0 y 1. Y profe, ¿y la recta x igual a 2? Bueno, estaría después todavía. O sea, la recta x igual a 2 estaría más o menos por acá. Después de 1. Ahí está. Esa sería la recta x igual a 2. Bueno, entonces sería limitada por x igual a 2, por la función cuadrática, en este caso la parábola, y la función raíz cuadrada, que vendría a ser esto, vendría a ser esa gráfica que está acá, inmediatamente, mira, observa. Esta es la gráfica, esta de acá y esta de acá. Ya, eso vendría a ser, profesor. Pero hay que tener bastante cuidado porque, bueno, en torno a lo que va a girarse, date cuenta que la función raíz cuadrada es mayor de 0 a 1 que la función cuadrática, la función parábola. ¿Te das cuenta? O sea, la función raíz cuadrada es mayor que la función, en este caso cuadrática, pero solamente en ese tramo, de 0 a 1, porque de 1 a 2 la función cuadrática es mayor que la función raíz cuadrada. Entonces, eso tienes que tener bastante cuidado a la hora de que operes. O sea, acá nosotros lo vamos a operar por tramos. Primero operamos esto y luego operamos lo otro. ¿Ya? ¿Está bien? Y así es como vamos a trabajar esto de acá. Y obviamente la gráfica obtenida también va a ser muy sencilla, bueno. Entonces ya sabemos que este es el gráfico aproximado, entonces luego de girarlo alrededor del eje X. Y eso es lo que queríamos hacer. Lo hicimos y nos dio esta figura. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, ¿no? Tanto la función que tú estás observando, que vendría a ser acá, la función y igual a la raíz cuadrada de x, o la función raíz cuadrada, así como la función que está acá, que vendría a ser la función y igual a x al cuadrado, que es la función cuadrática. Vamos a trabajarla por tramos, ya que en
O sea, en el primer tramo de 0 a 1 la función raíz cuadrada es mayor que la función cuadrática. Y en el segundo tramo la función cuadrática es mayor que la raíz cuadrada de x, o sea, la función raíz cuadrada. Muy bien, entonces diremos, profesor, el volumen del sólido que estás observando ahí será igual a pi multiplicado por el intervalo que va de 0 a 1. De 0 a 1. Y como tú ya sabes, es la diferencia de los cuadrados de ambos, o sea, el cuadrado de este menos el cuadrado de este. Ah, ya, porque tiene que ser el mayor. Ahí entonces sería raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no? Al cuadrado menos y al cuadrado, x al cuadrado. Y nuevamente al cuadrado. Bueno, y a todo esto obviamente se le aplica un diferencial de x. Ya, a este tengo que sumarle pi por la integral, pero ahora se toma de 1 a 2. O sea, de 1 a 2. En este caso, la mayor gráfica sería la función cuadrática, o sea, x al cuadrado. Sería entonces x al cuadrado, y bueno, nuevamente elevado al cuadrado. Menos la función que es menor, que es la función raíz cuadrada. Función raíz cuadrada x, pero elevado al cuadrado. Y todo esto, obviamente, con un respectivo diferencial de x. Como tú ya sabes. Entonces diremos, profesor, acá el volumen de la gráfica sería simplemente de 0 a 1. ¿Quién, profe? Acá se te va con la raíz, claro que sí, mira, se me va y me queda x menos, ¿quién, profesor? X a la cuarta. Bueno, el diferencial de x. ¿Y quién es el otro, profesor? Bueno, en el otro, bueno, acá te falta el pi, no te vayas a olvidar de su pi, por favor. Más en el otro pi por la integral que va de 1 a 2, ¿de quién, profe? X a la cuarta menos, y acá también igual, ¿no? Se me va el cuadrado con la raíz y me queda x menos x. ¿De dónde a dónde, profesor? Bueno, esta de acá sería el diferencial de x. De 1 a 2, pues, ¿no? Ahora lo que hacemos es integrar, pues, ¿no? Si lo integras fácilmente, diré, profesor, el volumen de la solución será igual a, acá sería x al cuadrado sobre 2 menos x a la quinta sobre 5. Ah, ya, profesor, perfecto. Bueno, esto de acá obviamente tomado en cuenta entre los intervalos de 0 a 1. Ya, profe, ¿y el otro cuál sería? Bueno, este multiplicado por pi, no te olvides, ¿eh? Más el otro sería x a la quinta sobre 5 menos x al cuadrado sobre 2. Sobre 2, integrándolo, ¿no? Y esto de acá, con límites, obviamente, que se esperan de ¿cuánto a cuánto, profesor? De 1 a 2. Bueno, multiplicándolo por el pi, para no ser egoístas, obviamente. Entonces, el volumen, profesor, ¿a qué será igual? A ver, reemplazándole acá el 1, ¿cuánto te daría? Bueno, si lo reemplazas el 1, bueno, y acá multiplicando por pi, y acá le reemplazas el 2 y luego lo restas, sería así. O sea, sería 1/2 menos 1/5. ¿Sí? Así sería. Ah, ya, profesor. ¿Y eso multiplicado por quién, profesor? Multiplicado por pi, todo eso. Claro que sí. Y luego este le añado, ¿quién, profesor? Le añado primero reemplazándole con 2, que sería 2 a la quinta, 32 quintos, menos, añado 2, sería 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2, menos 2, y a eso lo voy a restar cuando le añado 1. Sería entonces menos 1/5, profesor. Y luego le añado cuando le doy 1, sería menos 1/2, pero con menos adelante sería más 1/2. Ah, ya, profesor. Y esto multiplicado por pi. Bueno, si reemplazamos los valores, acá me va a salir ¿cuánto, profesor?
Bueno, acá saldría menos 2 quintos, 32 quintos, 6. Acá sería 1, 1 menos 2 menos 1 más 6, 5. 5 pi unidades cúbicas. Eso, señoras y señores, es la RPTA de mi problema. Claro que sí. Recontra fácil y sencilla como todas. Muy bien. Y también y igual a x al cubo menos 3x más 4. Las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que nos están diciendo acá en el problema, nosotros vamos a calcular qué cosa, profesor. El volumen de un sólido de revolución que se va a obtener, obviamente, a la hora de tener en cuenta estas partes, ¿no? Que son muy importantes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, entonces, profesor, ya, eso quiere decir que nosotros vamos a girarlo en torno al eje Y, ¿no? Porque eso es lo que nos dice, conforme a lo que nos están dando en el problema. Bueno, lo que tendríamos que hacer nosotros es graficar. Graficamos la función para que sea mucho mejor, mucho más bonito. A ver, por aquí estará. Y bueno, ahí está. ¿Está bien? Ya está. Entonces, profesor, ya tenemos acá nuestro plano cartesiano, el cual lo hemos dibujado acá inmediatamente. Este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Graficamos el x al cuadrado igual a 2y, o mejor dicho, y igual a x al cuadrado entre 2. Esa gráfica más o menos sería así. O sea, sería una parábola de esta manera que está en la origen. Esta entonces sería la gráfica de la parábola, ¿no? De la parábola que nosotros ya conocemos. Ah, ya, profesor. Entonces, para mí, esta aquí en el profesor es y igual a x al cuadrado sobre 2. Esa es la gráfica. Y ahora la gráfica de esta ecuación cúbica. Bueno, más o menos esa gráfica se entenderá que es de esta manera. A ver, vamos a ver. Sería más o menos algo así, ¿no? Esa sería entonces la gráfica de la curva, que vendría a ser x al cubo menos 3x más 4. Ah, ya. Entonces, a esto le corresponde esa gráfica, ¿no? Profesor, ¿cuál? Y igual a x al cubo menos 3x más 4. Ah, ya. Y ahora, obviamente, estas gráficas se van a determinar por las rectas x igual a 0. La recta x igual a 0 es el eje de las ordenadas, pues. Y la recta x igual a 2 más o menos está por acá. A ver, vamos a determinarla así. Por aquí estaría la recta x igual a 2. O sea, concurre acá en 0 y acá en 2. Eso de ahí. Y bueno, acá se va a determinar un área, la región entre ambas, la que tú estás observando. Y esa de acá obviamente va a tener que girar alrededor de qué eje, profesor, alrededor del eje Y, o sea, alrededor del eje de las ordenadas. Lo giramos alrededor de ese eje, esta área que esté sombreado, y bueno, nos determinará un sólido más o menos como el que tú puedes observar a continuación. Claro, este es el sólido entonces obtenido a la hora de girar la superficie que ya habías observado anteriormente, ¿no? La que era limitada por las funciones x al cubo menos 3x más 4 y la otra función que era y igual a x al cuadrado sobre 2. Bueno, estas dos funciones entonces giraron alrededor del eje y te dieron esta gráfica, entre los límites de 0 y 2 obviamente. Entonces, para calcular ese volumen, profesor, ¿cómo lo hacemos? Algo recontra sencillísimo, caballero, y lo vamos a recorrer ahorita mismo. Sería simplemente que el volumen va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por la integral definida ¿de dónde, señores y señores, de dónde? De 0 a 2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Así. De 0 a 2, porque ahí es donde se determinaron por las rectas, ahí es donde se limitó con respecto obviamente a ese. Muy bien, entonces profesor, de 0 a 2. ¿De quién, profesor? De x, multiplicado por quién?
por la diferencia de las dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? Esta es la primera función y esta es la segunda función. O sea, x al cubo menos 3x más 4 y el otro es x al cuadrado sobre 2. Profe, aquí estamos, mira. X al cubo menos 3x más 4 y x al cuadrado sobre 2. Esa se va a restar entonces. X al cubo menos 3x más 4 y el otro sería menos x al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula, pues, caballero. Y a esta de acá le aplicamos el diferencial de x. Ya. Entonces, profesor, ¿cómo sería ahí? Queremos nosotros que el volumen va a ser igual a 2 veces pi por la integral, ¿de dónde a dónde, profesor? De 0 a 2 de este x se distribuye a cada uno de ellos, sería x por x cubo, x a la cuarta. Luego x por x al cuadrado sería menos x al cubo sobre 2. Siguiente sería x por 3x menos 3x cuadrado. Siguiente, x por 4 más 4x. Y obviamente todo esto está afectado bajo el diferencial de x. Ahora sí, lo que vamos a hacer, lo que vamos a calcular ahorita es la integral, que sería entonces el volumen de esto, que vale 2pi multiplicado por lo que va a estar adentro, que sería, a ver, la integral de todo esto. La integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5, porque recuerda que se le suma 1 y se le divide entre esa cantidad. Menos, acá también, se le suma 1 que es 4 y se le divide entre esa cantidad. X a la cuarta sobre 8, que es 4 por 2 es 8. Menos, se le suma 1, sería x al cubo sobre 3 tercia tercia, o sea, solamente x al cubo me queda. Más, se le suma 1, sería x al cuadrado sobre 2, mitad mitad, sería 2x al cuadrado. Muy bien, caballero, muy bien, caballero. Entonces iremos, profesor, obviamente esto va de 0 a 2. Ya, profesor. Entonces, ¿cómo sería? Así de la siguiente manera. Observa. El volumen va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por, ahora reemplázale 2. Reemplázale 2. Sería acá 2 a la quinta, 32. 32 quintos. Menos 2 a la cuarta, 16 entre 8, 2. Menos 2 al cubo sería 8. Más 2 por 2 al cuadrado es 8. Y ahora le voy a restar los valores reemplazados con el segundo, pero con el segundo todo es 0, entonces no importa, así nomás lo dejo. Mira, profesor, mira. Se me va, claro que sí. 32 quintos menos 2 es 22 quintos. Por 2, 44 quintos. Entonces, eso es lo que yo voy a decir, señoras y señores. El volumen del cuerpo que me estaban pidiendo es igual a ¿quién, profesor? Es igual a 44 pi quintos metros cúbicos. Eso, señoras y señores, bueno, metros cúbicos no existe porque no me dan la unidad. Voy a poner unidades cúbicas nada más. Si te dieron metros, centímetros, ahí sí lo reemplazas, ¿no? Con lo que te están pidiendo, pero acá no. Unidades cúbicas quiere decir en general, porque puede ser cualquier unidad de longitud, pues, ¿no? Como te vuelvo a recalcar, metros, centímetros, kilómetros, decámetros, etcétera, etcétera. Por ello, solamente lo dejamos así. Claro que sí, esa es la RPTA de nuestro problema. Muy bien. Allá es el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Y, la región encerrada por las curvas y igual a 3x cuadrado y y igual a 16 menos x cuadrado. Y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Muy bien, vamos a desarrollar ese problema entonces, pero para lo cual obviamente vamos a ver de que la figura que tú estás observando acá se trata de una parábola, claro, y la figura que está acá también es una parábola pero invertida, porque su coeficiente principal es negativo. Entonces, como es negativo el coeficiente principal del término cuadrático, quiere decir que apunta hacia abajo, ¿no? Es abierta hacia abajo. Perfecto, profesor. Entonces, ¿cómo sería en ese caso?
En ese caso nos está pidiendo calcular la región limitada por la parábola y obviamente las rectas x igual a 1 y x igual a 2, o sea, para la derecha. Quiere decir que es el eje positivo del eje x. Y ya, profe, entonces sería más o menos así, tal y como estás observando ahí en el problema, en el cual vamos a tener que graficar las funciones que te han brindado. Ya, por ahí me dice el profesor, ¿y cómo lo graficamos? Mira, observa clara y sencillamente. Este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Primero lo que vamos a hacer es graficar la función y igual a 3x cuadrado. Bueno, esa función sería más o menos así. Claro. Función más o menos de esta manera como para que tú puedas observarlo, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuál es? Que la función y es la función y igual a 3x cuadrado. Perfecto, profesor. Y ahora graficamos la función 16 menos x cuadrado. Bueno, es menos x cuadrado, pero levantado 16. Eso quiere decir. O sea, profesor, más o menos sería así la gráfica. A ver. Ahí está. Algo así. Esa sería la gráfica entonces de la que me están hablando, ¿no? Que sería, y profesor, sería 16 y igual a 16 menos y al cuadrado. Bueno, la gráfica que está arriba sería 16 menos y cuadrado y la gráfica que está abajo sería y igual a 3x cuadrado. Pero nos damos cuenta que en una parte está arriba, pero después del punto de corte estaría por abajo, porque la otra gráfica está arriba. Para ello tendríamos que determinar de repente cuáles son los puntos de corte, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, para determinar los puntos de corte, lo que se hace es igualar ambos. Se igualan ambas funciones y tenemos que 3x al cuadrado es igual a 16 menos x cuadrado. Pasa al otro lado a sumar. 4x cuadrado es igual a 16. Pasa a dividir. X cuadrado es igual a 4. Saca la raíz cuadrada. X valdría 2 positivo o X valdría 2 negativo. Entonces, tal y como estamos observando acá, estos serían los valores que podría tomar X, cualquiera de esos dos. O sea, quiere decir, profesor, que uno es por la izquierda y el otro es por la derecha. Obviamente este de acá es por la derecha, ¿no? Es sodio microbio. Ese sería el 2. Pero aquí te está pidiendo hallar el volumen del sodio de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje, la región limitada por las curvas, acá está la región limitada por las curvas, y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. O sea, sería acá 2 y acá sería 1, más o menos. Por acá estaría unicornio. Ahí estaría 1. Entonces sería de 1 a 2. O sea, en otras palabras, estamos hablando de esta región que estás viendo ahí. Esta región es la que tiene que rotar alrededor del eje Y para brindarte una gráfica. O sea, tendría que rotar esa región y ver, obviamente, qué gráfica es la que se puede obtener a partir de esa que te están dando ahí. Entonces, esta sería la figura de revolución formada tal y como lo estás observando a partir del límite de las gráficas dadas por y igual a 3x cuadrado, que es la que me decían acá, y y igual a 16 menos x cuadrado, que era la que me decían ahí, ¿no? Entonces, esas dos gráficas se delimitaron en una región, luego giramos alrededor del eje y ese es lo que nos dio. Pero para poder calcular el volumen, como tú ya sabes, lo podemos hacer fácil y sencillamente. ¿Cómo, profesor? Bueno, el volumen de esta figura se podría determinar simplemente como 2 veces pi multiplicado por la integral definida desde los límites de integración que es de 1 a 2, por si acaso, de 1 a 2, de x multiplicado por la diferencia de las funciones. Así es. Diferencial de x. Bueno, entonces, x por la diferencia de las funciones diferencial de x. Integramos eso definitivamente por el segundo teorema fundamental del cálculo y nos sale la respuesta.
Entonces, profesor, ¿eso qué quiere decir? Que el volumen que te están pidiendo va a ser igual aquí, el profe, a 2 veces pi por la integral definida desde 1 hasta 2 de x por la función f de x, que es la función mayor que está arriba, o sea, 16 menos x cuadrado, 16 menos x cuadrado, menos la función g de x, que es la función que está abajo, o sea, 3x cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, profe. Entonces quiere decir que a todo esto se le va a multiplicar por el diferencial de x. O sea, en otras palabras, profesor, quiere decir que el volumen que me están pidiendo es igual entonces a 2 veces pi por 2 veces pi por la integral definida de 1 a 2. ¿De quién, profesor? Bueno, multiplica sería 16x, multiplica sería menos, acá hay 4x cuadrado por x, 4x cubo. Diferencial de x. Ya está. A ver, entonces eso sería 2 veces pi multiplicado por la integral de 16x, profesor, ¿cuánto es? Es 8x cuadrado. Muy bien. La integral de 4x al cubo, profe, es x a la cuarta. Porque se suma, pues se suma uno a los exponentes y se divide entre esa cantidad. Acá más 1 sería 4. Entre 4 se va y se va y te queda x a la cuarta nada más. Allá. Entonces, profesor, eso quiere decir que está ante los límites de integración. ¿Cuáles serían, profe? A ver, serían de 1 a 2. O sea, acaba de 1 a 2. Ah, muy bien, perfecto. Reemplazamos con 2 y restamos lo que es 1. Claro que sí, profesor. Perfecto. Entonces acá sería el volumen igual a 2 veces pi por... A ver, primero reemplazamos con 2. Acá sería 8 por 2 al cuadrado, 32. Muy bien. Menos, ahora sería aquí, profe, 2 a la cuarta, o sea, 16. Eso fue cuando reemplazamos con 2, ¿no? Ahora eso le vamos a restar, bueno, le vamos a restar cuando reemplacemos por 1. 8 por 1 cuadrado es 8. Menos 1 a la cuarta es 1. Ah, ya, profe, ya está, ya. Perfecto. Entonces acá sería, acá sale 16. ¿Y acá cuánto sale, profe? 7. 16 menos 7, ¿cuánto es, profesor? Ah, ya, eso es 9. ¿Todavía estamos de acuerdo? Y por 2 sería 18 pi unidades cúbicas. Eso, señoras y señores, caballeros, señoritas, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Estaba recontra facilísimo. Muy bien. La rotación de la región R limitada por las curvas y igual al logaritmo neperiano de x, el eje x, x igual a e al cuadrado, alrededor del eje y. Muy bien, entonces tal y como nos están diciendo, vamos a calcular entonces eso es lo que te piden, ¿ya? Calcular obviamente el volumen generado por la rotación de una región R, la cual está limitada por las curvas que también te he mencionado. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos ahí, profesor? Simplemente vamos a graficar para ver más o menos de lo que me están hablando ahí. Bueno, más o menos este sería mi plano cartesiano, como para que me pueda orientar. Sí, ahí está. Ese sería mi plano cartesiano. Por acá está el eje de las ordenadas. Y por acá se encuentra el eje de las abscisas. Bueno, primero lo que vamos a hacer acá es graficar y igual al logaritmo natural de x. Ese de ahí vendría a ser entonces ¿quién, profesor? Bueno, sería una gráfica así de esta manera. Ya, esa sería la gráfica de y igual al logaritmo natural de x. Ya. El eje x, o sea, este eje, y x igual a e al cuadrado. Bueno, profesor, x igual a e al cuadrado más o menos estaría por esta parte, la cual también lo vamos a determinar de inmediato. A ver, por acá más o menos sería.
Esa sería la recta y igual a x al cuadrado. Entonces, este sería, profesor, ¿quién? Y igual a e al cuadrado. X igual a e al cuadrado, ¿no? La recta obviamente corta al punto del eje x en e al cuadrado. Ahí es donde lo corta. Y acá obviamente el logaritmo natural corta a la gráfica en 1. Eso también tienes que recordar, por favor. Ya, profe, entonces ya sabemos nosotros que acá es 1 por concepto, y acá vale ¿cuánto, profe? Acá vale e al cuadrado. Y obviamente la región delimitada vendría a ser esta. Entonces esa región lo que va a hacer es darse vuelta a través del eje de las ordenadas, determinando obviamente un sólido como el que observarás a continuación. Y este entonces sería el sólido de revolución, representado obviamente a la hora de girarlo alrededor del eje de las ordenadas. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo se calcularía el volumen de este sólido? Como tú ya sabes, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros, simplemente el volumen de ese sólido se tendría que calcular como 2 veces pi por la integral definida desde a hasta b. ¿De quién, profesor? De x por la función de x. Bueno, con un diferencial de x, obviamente, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, o sea, acá quiere decir que es igual a 2 veces pi por el intervalo de integración, que en este caso sería desde 1, pues recuerdo que este punto de acá es 1, desde 1 hasta el cuadrado. Ah, ya, entonces los límites de integración son desde 1 hasta el cuadrado. ¿De quién, profe? De x por la función de x. ¿Pero cuál es la función? La función es el logaritmo natural de x. Entonces, profesor, por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, recuerda que esto de acá se evalúa por medio de una integración por partes. A ver, no sé si te acordarás. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas que esta integración se realizaba por partes de la forma más sencilla como puedas imaginártelo? Entonces, mediante la integración por partes, obviamente acá ya no vas a tener problema alguno, ¿no? Porque obviamente vas a aplicarle la integración de la multiplicación de uno por el otro y así sucesivamente. Bueno, entonces, lo hacemos acá directamente, diremos. El volumen sería igual entonces a 2 veces pi por la integración de esto. A ver, para los que no están al tanto, por si acaso, tenemos clases de integración por partes, solamente búscala nada más en nuestro canal como integrales indefinidas o integración por partes, ¿ya? Y así vas a ver cómo se desarrolla este tipo de solución. Yo lo voy a poner en forma directa porque obviamente ya esto ya se sobreentiende que tú ya sabes, y su forma sería x al cuadrado por el logaritmo natural de x dividido sobre 2 menos x al cuadrado sobre 4. Si bien es cierto, en estos capítulos estamos obviando la forma integral, porque obviamente eso se supone que tú ya sabes porque ya has seguido nuestro curso intensivo, ¿no? Si es que, como te vuelvo a recalcar, tienes problemas en eso, búscalo nada más, no te preocupes, lo vas a encontrar. Los límites de integración son desde 1 hasta e cuadrado. Esos son los límites de integración. Entonces, profesor, ¿cómo sería ahí en ese caso? Sería de la siguiente manera, observa. El volumen, entonces, de dicho sólido va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por, primero lo reemplazamos con e cuadrado. Sería entonces e cuadrado al cuadrado, o sea, e a la cuarta, por el logaritmo natural de e cuadrado sobre 2. ¿Qué más, profe? Ya, menos, se reemplaza e cuadrado con e cuadrado, sería e a la cuarta también, ¿no? E a la cuarta sobre 4. Y eso lo voy a restar cuando la reemplace 1. Si yo lo reemplazo 1, acá sería 1, logaritmo natural de 1 es 0, o sea, se te va todo esto. Solamente me quedaría acá. Pero con este menos se hace más. Más 1 al cuadrado sobre 4, o sea, un cuarto. Ya. Y así sería esto acá, ¿te das cuenta? ¿Sí? Claro, profesor. Pero date cuenta tú, acuérdate de que el logaritmo natural de e al cuadrado vale 2. ¿Por qué, profesor? Porque la base es igual al número.
Entonces, por la regla de sobreviento pasa a multiplicar y el logaritmo natural de E vale 1. ¿Está bien? Ahí, entonces sería 2 veces. Y con el 2 de acá se te va. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, obviamente, resumiendo esa expresión, sacando mitad de todo ello, te quedaría 3 veces E a la cuarta más 1 sobre 2. Obviamente eso multiplicado por pi unidades cúbicas. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi problema. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien, claro que sí. Hallar el volumen del sólido generado por la región plana encerrada por la curva y igual a 6x menos x cuadrado menos 8 y el eje x al girar alrededor del eje y. Muy bien, entonces vamos a calcular tal y como nos están diciendo ahí en el problema. Bueno, para lo cual obviamente esta acá sería una función parabólica, ¿no? O sea, la gráfica de una parábola. Pero yo determino acá fácilmente cuáles son los puntos de corte con el eje X, porque obviamente yo voy a determinar el área o la región que va a darse como limitación entre esta función cuadrática y el eje de las abscisas. Profesor, pero tú me dirás, no, profesor, pero ¿cómo usted sabe cuáles son los puntos en los cuales se corta de repente la gráfica? Bueno, lo que hacemos es igualar obviamente y a 0 y esta de acá sería una ecuación de segundo grado, la cual tendría dos raíces y esas dos raíces son los puntos de corte con el eje de las abscisas. Si de repente no hay un valor real que cumpla con eso, entonces se dice que no hay corte con el eje X, cosa que puede ocurrir, ¿no? Generalmente para las funciones que son totalmente positivas o negativas. Muy bien, pero nos damos cuenta que esta función tiene el coeficiente principal negativo, o sea, quiere decir que está mirando hacia abajo. Es una parábola, pero hacia abajo, abierta hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, profesor, para determinar yo los puntos de corte sería igualar 6x menos x cuadrado menos 8 igual a 0 al tope. Multiplicamos por menos a todo y tendremos x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0 al torres. Factorizamos los valores en común por alfa simple y me quedará x menos 4 por x menos 2 igual a 0. O sea, si esos son iguales a 0, quiere decir o bien este de acá es igual a 0 o bien este de acá es igual a 0. O sea, cada uno de ellos puede ser por separado igual a 0. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿cómo sería? Digamos, x va a ser igual a 4 o x va a ser igual a 2, porque son los valores que determinarían que esta expresión es 0, porque mira, 4 menos 4 es 0, o 2 menos 9 es 0. Entonces, esos son los valores de corte de la gráfica con el eje de las abscisas. A continuación, entonces, realizaremos nosotros la gráfica de dicha parábola. Como ya te dije, es una parábola abierta hacia abajo y estaría determinada así, mira, esta tenemos, bueno, por acá más o menos tenemos la gráfica, la cual se va a abrir hacia abajo. Entonces, profe, ¿cómo sería si se abre hacia abajo? Por ahí me están diciendo. Así pues, caballero, mira. ¿Te das cuenta? Esa sería entonces la abertura de la parábola hacia abajo. Y los puntos de corte, obviamente, con el eje de las abscisas, porque este de acá es el eje de las abscisas, sería 2 y 4. Profe, ¿cómo saben que son 2 y 4? Porque ya lo hemos determinado. Por eso. Entonces, esta región que tú estás observando, va a girar alrededor del eje de las ordenadas, o sea, alrededor del eje Y. Cuando rote alrededor de este eje, el eje de las ordenadas, entonces se determinará un sólido de revolución, el cual tendríamos que calcular el volumen. Entonces veamos, profesor, ¿cómo sería esto de acá, no? Obviamente la función que está acá es simplemente la de acá, o sea, esta función que estamos determinando sería
y igual a 6x menos x cuadrado menos 8. Ya es la que presentamos en ese caso. Entonces, profesor, procedemos a girar como para poder observar cuál sería la gráfica de la función. Claro, por eso entonces diremos nosotros de que el sólido determinado es el que está presente ahí, ¿no? Ya lo hemos hecho rotar entonces alrededor del eje Y, como viste acá, obviamente. Los puntos obviamente determinados acá son el punto 2 y el punto 4, o sea, acá sería 2 y acá sería 4 de esta región limitada, la cual dio la vuelta y se determinó toda esta figura. Ya está, profesor. Entonces, ¿cómo sería el volumen de esa figura que tú estás observando? Bueno, fácilmente, yo ya te expliqué cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, sería simplemente el volumen de la figura se calcula como 2 veces pi multiplicado por la integral. En este caso, los límites de integración son de 2 a 4. Los límites de 2 a 4, ¿de quién, profesor? De x multiplicado por la función f de x. Pero en este caso la función f de x es esto de acá. Ahí sería entonces, profesor, multiplicado por 6x menos x al cuadrado menos 8. Así es. Claro que sí. Diferencial de x. Así es, ¿no? O sea, 2 veces pi por la integral de los límites de integración, x por la función f de x por el diferencial de x. Desarrollamos esto y esta sería la respuesta de lo que me están pidiendo. Entonces, profesor, ¿cómo sería acá en este caso? Sería simplemente que el volumen va a ser igual a 2 veces pi, la integral. ¿De cuánto a cuánto, profesor? De 2 a 4. Acá sería x por 6x, 6x cuadrado. X por menos x cuadrado, menos x al cubo. Y luego x por menos 8, menos 8x. Y a todo eso obviamente está con un diferencial de x. Perfecto, profe. Ahora, el siguiente paso sería integrar. Integramos esta expresión que sería, la integral de esto sería, ¿cuánto, profesor? ¿Cuánto sería? Ah, ya, facilísimo. Sería 6x al cubo sobre 3, o sea, 2x al cubo. Menos, acá sería x a la cuarta sobre 4. Y el otro sería menos 4x cuadrado, ¿no? Porque ese x al cuadrado sobre 2 y 8 entre 2 es 4, por eso. 4. Muy bien, profesor, así sería. Y bueno, los límites de integración son de 2 a 4. De 2 a 4. Bueno, y eso multiplicado obviamente por ¿cuánto, profe? Todo eso multiplicado por 2 veces pi. Claro que sí, profesor, claro que sí. Entonces, profesor, acá sería reemplazando primero por 4 y restándole con lo que es con 2. O sea, primero sería 2 por 4 al cubo menos 4 a la cuarta sobre 4 menos 4 por 4 al cuadrado. Ya, eso es con respecto a 4, ¿no? Ahora le vamos a restar para el valor de 2. Sería menos, cuando sea 2, acá sería 2 por 2 al cubo. Con acá y menos sería entonces más 2 a la cuarta sobre 4. Y acá como es menos, más con el menos adelante. Sería entonces 4 por 2 al cuadrado. Muy bien, y todo eso multiplicado por 2 pi. Bueno, entonces este sería el valor del volumen de lo que me están pidiendo, ¿no? Por lo tanto, entonces por acá chiquitito, reduciendo toda esa expresión, nos daría que el volumen será igual a 8 veces pi unidades cúbicas. Muy bien, entonces así es como hemos resuelto este problemita, ¿no? No sé si te darás cuenta que parece un ovni, ¿no? También es medio raro eso, pero así es, así está. Esta sería la
RPTA de nuestro problema. Claro que sí. El volumen del sólido de revolución generado al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por la curva y igual a raíz de X, el eje X y la recta X igual a 2. Muy bien, entonces más o menos vamos a ver cómo sería esta gráfica, ¿no?, correspondiente. En primer lugar, vamos a graficar la función de la cual nos están hablando, que es y igual a raíz de X. Bueno, por acá más o menos el plano cartesiano. Es importante que lo sepas por si acaso. Este es el plano cartesiano, acá está el eje de las ordenadas y aquí se encuentra el eje de las abscisas. Muy bien, más o menos la gráfica y igual a raíz de X vendría a ser esta de acá. A ver, ahí está. Esa sería la gráfica entonces. Y igual a raíz de X, o mejor dicho es la función, pues, ¿no? La función. Ya, también quiere que lo limites con el eje X, o sea, con este acá, y la recta X igual a 2. O sea, la recta X igual a 2, más o menos se encontraría por esta parte, ¿no? Ahí está. Entonces, acá vamos a tener nosotros una región, o área, como quieran decirlo, la cual va a tener que girar. O sea, esta región va a tener que girar alrededor del eje X. Y a la hora que gire, obviamente va a determinar un sólido de revolución. Claro, es por eso que podemos imaginarnos que el sólido que se ha generado es de la siguiente manera, ¿no? Observa ahí. Claro que sí. Bueno, entonces, profesor, vamos a calcular ese volumen que me están pidiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Para los cuales los límites de integración, porque esto va a ser una integral, serían de 0 a 2. De la función, obviamente, que estamos observando ahí, y igual a raíz de X. Va a ser de contrafácil y sencillo, déjame decir. Vale, entonces, profesor, ese volumen que me están pidiendo, al cual yo lo voy a llamar el volumen V, ¿ya? Es el volumen de ese sólido, se calculará de la siguiente manera. ¿Cómo, profesor? Se va a calcular como la integral definida de 0 a 2, de 0 a 2. ¿De quién, profesor? Del cuadrado de la función. Como la función de raíz de X sería de raíz de X elevado al cuadrado. No recuerdo, elevado al cuadrado. Por el diferencial de X. Ah, ya, así se calcula, profesor, claro. Profe, si hubiera sido otra función, también se eleva al cuadrado. Para calcular el volumen se hace eso. Esa es la técnica primordial. Entonces sería la integral definida de 0 a 2, ¿de quién, profe? Acá se te va con la raíz y te queda X, diferencial de X. Recuerda que acá debió haber sido un valor absoluto, no se le elevas al cuadrado. También toma en cuenta qué valores son los que van a tomar. Pero generalmente son positivos, porque como es una raíz, obviamente tiene que admitir valores positivos. Eso es obvio, pero por si acaso. A ver, entonces, hacemos la integral de este, que sería X al cuadrado sobre 2, tomando como límites de 0 a 2. De 0 a 2. Entonces sería como, profesor, claro, sería 2 al cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre, bueno, 0, pues, ¿no? O sea, simplemente la respuesta sería, no, pero acá nos faltó multiplicar por pi. Disculpen, piénsenme por favor, en la fórmula siempre tiene que haber un pi adelante. Entonces acá sería multiplicado por pi. Bueno, acá sería entonces 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. O sea, 2 pi. Unidades cúbicas. Esa es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Recontra facilísima y sencilla como todas. Determinar el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por las rectas 3y menos x menos 3 igual a 0, x igual a 0, x igual a 12 y el eje de las abscisas. Muy bien, entonces, tal y como estamos observando, nosotros vamos a ver una figura plana
la cual va a estar generado por dichas líneas que tú estás observando, y aparte de ello vamos a hacerlo girar en torno al eje X. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros acá en primer lugar es dibujar nuestra figura de la cual me están hablando. Bueno, la figura de la cual te menciono sería esta, ¿verdad? A ver, más o menos. Este es el plano cartesiano, este es el eje X y este es el eje de las coordenadas. Perfecto, profesor. Bueno, el giro es en torno a este eje. O sea, vamos a utilizar entonces el método del disco, como tú ya sabes. Pero bueno, para ello tengo que saber de qué recta me están hablando. Me están hablando de la recta x igual a 0, que vendría a ser esta de acá. La recta x igual a 12, que más o menos estaría por acá. Esta recta que es 3y menos x menos 3 igual a 0. Bueno, para ello tendría yo que despejarlo como para poder hallarlo en forma de función, ¿no? O sea, 3y menos x menos 3 igual a 0. O sea, lo mando todo al otro lado y pasa a dividir. Entonces, ¿cómo sería, profesor, esto si hago eso ahí? Bueno, simplemente diría yo que y va a ser igual a x más 3 entre 3, o mejor dicho, x tercios más 1. ¿Está bien? O sea, así sería, bueno. Y más o menos nos damos cuenta que es una recta que parte desde el punto igual a 1 y de ahí va ascendiendo. Claro, más o menos eso es lo que nos da a ver en la figura. O sea, la figura más o menos sería de esta manera. Así, de esta forma. Así, ¿te das cuenta? Esta sería entonces la recta y igual a x tercios más 1. Bueno, por ahí más o menos que tengo que limitarlo con la recta de x igual a 0, la recta de x igual a 12, que más o menos estaría por acá, 12. Y el eje de las abscisas, o sea, que vendría a ser este eje. En otras palabras, el área en la cual nos están mencionando vendría a ser esta área. Sí, o sea, de esta área es la que me están mencionando. Esta área es la que yo tengo que hacer una revolución y encontrar la figura de la cual me están mencionando. Entonces la figura obtenida obviamente es esta, la que tú estás observando, que representaría obviamente un tronco de cono, pues, ¿no? Pero bueno, profesor, entonces ¿cómo calculamos nosotros el volumen del tronco del cono? Porque yo la verdad que hace tiempo que no veo geometría analítica y no me acuerdo la fórmula. Bueno, déjame decirte que no necesitas saber eso, porque con nuestra fórmula acerca del método de disco de revolución lo podemos hacer fácilmente. Bueno, a ver, profesor, entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, en primer lugar, definamos los límites. Tú sabes que los límites están dados, en este caso, para y igual a 0, o sea, para x igual a 0, mejor dicho, y acá para x igual a 12. ¿Ven? A ver. O sea, que en 12 y acá en 0. Bueno, esos son los límites de la figura, la gráfica es la que tú estás observando y con ella es la que se va a trabajar. Utilizando obviamente la técnica en la cual diré yo que el volumen de revolución que vendría a ser este volumen que estás viendo, al cual le voy a poner el volumen V, simplemente. ¿Está bien? O sea, este de acá para mí sería entonces mi volumen V. ¿Y cómo se calcula V, profesor? Fácil y sencillo. Digo yo entonces, V va a ser igual a pi multiplicado por la integral definida desde 0 hasta 12. Desde 0 hasta 12. De la función elevado al cuadrado. O sea, de la función f de x elevado a toda ella, toda esta función, al cuadradito. Claro que sí, diferencial de x. Bueno, obviamente sería entonces profesor pi por la integral de los límites de 0 a 12 de la función f de x, que en este caso la función f de x viene a ser y, o sea, x tercios más 1 elevado al cuadrado, diferencial de x. El profe eleva al cuadrado entonces cada uno e interprete la solución.
Ya bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces. Diremos en la integral definida de 0 a 12. ¿De quién, profe? Bueno, primero lo elevamos al cuadrado. Al cuadrado sería x al cuadrado sobre 9, porque es el cuadrado del primero, más el doble del producto de ambos, que vendría a ser 2x tercios, y más el cuadrado del segundo, que vendría a ser 1. Bueno, a todo eso se le está aplicando el diferencial de x. Bueno, una vez que yo lo integro, digo entonces, profesor, la integral de esto sería fácil, pues no sería simplemente x al cubo, ¿está bien? X al cubo sobre 3, pero como está entre 9 sería entre 27. X al cubo entre 27. El siguiente sería x al cuadrado entre 2, bueno, se te va con el 2 y te queda solamente x al cuadrado sobre 3. Ah, ya, profe, perfecto. Más la integral de 1 vendría a ser x, simplemente. Y luego diremos, profesor, entonces, esto de acá se evalúa entre los límites de 0 a 12. De 0 a 12. Perfecto. Obviamente con 0 no pasa naranja, ¿no? Solamente sería con 12 nada más. Entonces, profe, ¿cómo sería ahí? A ver. ¿Cómo sería? Sería simplemente 12 elevado al cubo dividido entre 27. Ah, ya. Ah, pero no olvidemos que acá está multiplicado por pi, eso sí. No te olvides, al final tienes que multiplicarle por su respectivo pi. Ya, profe, entonces acá sería ¿cuánto? A ver, vamos a abrir paréntesis. Sería 12 elevado al cubo sobre pi, sobre 27 que estamos hablando. Reemplazamos con 12, ¿no? 12 al cubo sobre 27 más... El siguiente sería 12 al cuadrado sobre 3 más 12. Profe, pero falta restarle los valores con 0. Bueno, se te van el caballero, no hace falta. Y le multiplicas por pi, simplemente. ¿Te das cuenta? Y creo que eso sale al toque, además, ¿no? ¿Qué dice esto? Sí, creo que sale al toque, ¿no? A ver, ¿cuánto sería, profe? A ver, 12 al cubo entre 27. Ahí eso es 64. Más 12 al cuadrado entre 3, ahí ese es 48, profe. Más 12, multiplicado por pi. Bueno, profe, entonces diremos nosotros que el volumen de la figura, o sea, este volumen que te está pidiendo, valdría la suma de todo ello, que es 124 pi, unidades cúbicas. Esas unidades cúbicas son importantes porque obviamente te determinan de que se trata de un volumen, ¿no? Claro, si esas lo colocas, pero ya se sobreentiende que es una unidad cúbica, ¿no? Que a veces acá te dicen en centímetros, en metros, entonces al final le ponen centímetros o metros cúbicos de acuerdo a la unidad que te sale. Pero lo importante es que me hayas entendido es que así se calcula el volumen, obviamente, de esa figura. Muy bien, el eje Y, la región limitada por la curva y igual a 2x cuadrado, la recta y igual a 8 y el eje de las ordenadas. Bueno, vamos a llegar entonces lo que nos están diciendo a partir de ello, ¿no? Profesor, entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, lo vamos a hacer por el método del disco de revolución, como tú ya sabes. Simplemente lo que vas a hacer en primer lugar es graficar. Graficamos entonces la figura que nos están dando a continuación. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Bueno, la figura más o menos vendría a ser esta de acá. Bueno, esa es la que tú estás observando ahí. Esta de acá es el eje X y el eje Y del plano cartesiano, y la figura Y igual a 2x cuadrado vendría a ser esta de acá. Bueno, esa es, ¿no? Esa es la figura. Es una parábola, pues, en otras palabras. Pero, bueno, quiere que limites, obviamente, esta gráfica, el eje de las ordenadas, porque dice, y la recta Y igual a 8. O sea, la recta Y igual a 8 sería esta recta, la que tú estás observando ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué dices tú? Ya está, profesor. Bueno, entonces, esa sería la recta Y igual a 8. Y igual a 8
y este es el eje, bueno, la curva y igual a 2x al cuadrado. Bueno, si te están pidiendo la recta y igual a 8, te están hablando de la parábola y te están hablando del eje de las ordenadas, o sea, te están hablando o bien esta parte o bien de esta parte, o sea, cualquiera de las dos te están hablando. Porque no es todo, obvio no es todo, solamente una de las dos partes. Cualquiera, si tú quieres tomar en cuenta uno o el otro, ¿no? Al final da lo mismo. Bueno, profesor, entonces podemos tomar esto, claro que sí. Si quieres podemos tomar el de la derecha o si quieres el de la izquierda. Al final va a quedar la misma figura porque vas a rotarlo, ¿no? Vas a rotarlo en torno al eje Y, porque eso es lo que te dicen. Rotarlo en torno al eje Y. Y bueno, eso es lo que vamos a obtener nosotros, de acuerdo a esa figura, obviamente, ¿no? Claro, y esa es la figura obviamente generada al dar la revolución, obviamente, a la superficie plana, pues, ¿no? Bueno, entonces, profesor, ya que usted está observando lo que está brindando acá, profe, ¿cómo se le conoce esta figura? Algunos me preguntan. Esta figura comúnmente se le conoce como el paraboloide, se le llama así, ¿no? Pues si lo quieres saber de repente como cultura general. Pero bueno, lo que yo te estoy diciendo es que yo quiero calcular el volumen de esto. Profe, ¿cómo se calcula? Por la fórmula que ya te hice, caballero. Simplemente yo tengo que expresar esto de acá como una función de Y. Así no me sirve, ¿por qué? Porque como lo estoy girando alrededor de Y, tiene que ser una función de Y. Entonces, profesor, como Y es igual a 2x al cuadrado, entonces simplemente lo que hago es despejar, o sea, este patito va a servir y sacar la raíz cuadrada. X será igual entonces a la raíz cuadrada de Y sobre 2. Sí, está bien, estamos de acuerdo con Y, raíz cuadrada de Y sobre 2. Pero, profe, esa no es una función de Y, por supuesto, caballero. Esta es la función de Y. Los límites de integración obviamente son desde 0 hasta la recta que era 8. O sea, desde 0 hasta 8 son los límites de integración. Entonces, digamos, profesor, el volumen de la figura que vendría a ser este de acá, será igual simplemente a la integral definida desde 0 hasta 8, porque son los límites de integración desde 0 hasta la recta x igual a 8, y igual a 8, perdón, de la cual habíamos solo observado, por la función f de y, pero elevada al cuadradito diferencial de y, como tú ya sabes, pues, ¿no? Entonces, profe, la función f de y es esta, claro, reemplázala nada más, entonces sería la integral definida de 0 a 8, ¿de quién, profe? De la función f de y, que acá es cuadrada de y sobre 2, todo eso elevado al cuadrado diferencial de y. Bueno, recuerda que como está el cuadrado se te va, bueno, se te va. Bueno, no te olvides del pi. No te olvides del pi. Siempre tiene que haber un pi adelante de la fórmula, eso sí. Entonces, profesor, acá será pi multiplicado por la integral de 0 a 8. ¿De quién, profe? Solamente me está quedando y sobre 2, diferencial de y. Ahora sí, revisamos la integral definida de lo que estás observando ahí. Entonces, profesor, la integral definida de ello sería la integral de esto, caballeros, o sea, sería integral y, que es y al cuadrado sobre 2. Y como está sobre 2, bueno, sería y cuadrado sobre 4. Pero eso no te olvides del pi, entonces por pi. Bueno, eso tomado en cuenta de quién, profesor. Eso tomado en cuenta de los límites de integración, que son de 0 a 8. De 0 a 8. Entonces sería, bueno, reemplazándole 8 sería 8 al cuadrado sobre 4pi. Menos, bueno, si lo reemplazas con 0 ya fue, pues no, porque se te va. Solamente eso me quedaría. Profe, entonces, ni hablar, el volumen sería la respuesta. 8 al cuadrado 64 entre 4, 16. 16 pi unidades cúbicas. Señoras y señores, esto lo que usted está observando es la RPPA de mi problema. Claro que sí, recontra facilísima y sencilla como todas. Hallar el volumen del sólido de revolución generado
al rotar la región acotada por la gráfica que estás observando ahí, que es x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a la 2 tercios, alrededor del eje Y. Bueno, para los que no saben, a esta figura o a esta gráfica se le conoce como un astroide. El astroide obviamente tiene una forma particularidad de representarse y de graficarse. Y nos están pidiendo entonces hallar el sólido de revolución al obviamente rotar el astroide alrededor del eje Y. Y vamos a hacerlo como tú ya sabes, ¿ya? A ver, ¿cómo sería entonces, profesor? Bueno, en primer lugar lo que tengo que obtener acá es la gráfica. Eso es muy necesario, por si acaso. Es muy necesario graficar eso ahí, lo que tú estás observando. Obviamente para que ya no tengas complicaciones más adelante, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, profesor, entonces, ¿cómo sería la gráfica de un astroide? Bueno, dicha gráfica estaría expresada de esta manera. Observarlo clara y sencillamente, por si acaso. Ya, así es, más o menos por ahí. Bueno, algo así, ¿no? Esta figura, la que tú estás observando, entonces, representaría más o menos la figura de un asteroide, el cual obviamente acá estaría el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Bueno, por ahora más o menos está el punto A, en el punto que se ha hecho el corte, por acá también estaría A, por acá menos A y por acá menos A. Pero si yo quiero cogerlo alrededor del eje Y, entonces obviamente solamente podría coger esta área, o sea, esta área plana o la área que está a la izquierda. Bueno, me conviene más utilizar obviamente el área que está a la derecha. O sea, ¿cuál puedo hacer entonces? Esta de acá. Me conviene más utilizar, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a girar esto en torno al eje Y para poder determinar obviamente lo que me están pidiendo. Entonces lo giro en torno al eje Y obviamente me va a dar una figura totalmente sencilla, bonita y simple de reducir, para lo cual obviamente tengo que despejar también el valor de Y para poder hacerlo lo que me están pidiendo. Claro. Entonces, como vemos, este de acá es el sólido de revolución que se ha obtenido a la hora de hacer girar, ¿no? A la hora de hacer girar alrededor del eje Y. Entonces, profesor, para esa función yo tengo que despejar el valor de X. O sea, yo sé que X elevado a la 2 tercios más Y elevado a la 2 tercios es igual a A elevado a la 2 tercios. Entonces, ¿cómo sería ahí, profesor? Bueno, haríamos nosotros entonces X, que es la función de Y, va a ser igual a A elevado a la 2 tercios menos Y elevado a la 2 tercios. Y todo eso elevado a la 3 medios. Ah, ya, profesor. Claro que sí. Entonces diremos, profesor, a mí me están pidiendo calcular el volumen determinado acá. A ese volumen, yo le voy a poner el volumen V simplemente. ¿Vale? Entonces, para mí el volumen V tendría que ser el volumen determinado ahí. Profe, ¿y cómo se determina el volumen V? Bueno, recontra sencillo. Va a ser igual a pi multiplicado por la integral definida desde, en este caso, la limita de integración sería desde menos A hasta A. Ah, ya, profesor. Entonces sería desde menos A hasta A. Ah, perfecto, profesor. ¿De quién? De lo que está acá elevado al cuadrado. O sea, de la función f de y elevado esto de acá al cuadrado. Diferencial de y. Allá, profesor. Entonces sería pi multiplicado por la integral que va desde menos A hasta A. ¿De quién, profe? La función que sería esta de acá a la 2 tercios menos y elevado a la 2 tercios. Eso elevado a la 3 medios, pero como está elevado al cuadrado, entonces sería simplemente al cubo. Diferencial de y. Ah, ya, profe, entonces estamos hablando de un binomio al cubo, ¿no? O sea, eran a 3 medios, pero como se eleva al cuadrado, se eleva a la mitad con la mitad y te queda solamente al cubo, por eso.
Entonces diremos, profesor, el volumen de lo que me están pidiendo va a ser igual entonces a pi por la integral definida, que va desde menos a hasta a. Allá, ¿de quién, profesor? ¿De quién sería? Sería simplemente este binomio al cubo. Sería el primero elevado al cubo, que es a elevado al cuadrado, menos el triple del cuadrado del primero por el segundo. O sea, 3 veces a elevado a la, bueno, 2 tercios, pero como está elevado al cuadrado sería la 4 tercios. Por y elevado a la 2 tercios. Menos, bueno, acá ya sería más quién, profesor, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, o sea, 3 veces a elevado a la 2 tercios por y elevado a la 4 tercios. Y luego al último menos este de acá elevado al cubo, que sería y al cuadrado. Bueno, y a todo eso le aplicamos un diferencial de y. De tal manera de que yo tengo que integrar cada uno de esos valores. Entonces integro cada uno de esos valores y tengo, a ver, bueno, como acá es una constante, no depende de y, sería simplemente al cuadrado por y. Menos, este sí depende de y. Sería entonces, ¿cuánto, profe? A ver, a la y se le aumenta 1 y se divide entre esa cantidad. O sea, al sumarle 1 sería ¿cuánto? 5 tercios, ¿no? Sí, profe, 5 tercios. Entonces se le tiene que dividir entre 5 tercios. Claro, entonces entre 5 tercios serían 9 a la 4 tercios por y a la 5 tercios. Sí, porque se le está sumando 1 por si acaso al exponente, y eso dividido entre 5. Muy bien, profe. Más, en este caso sería lo mismo, ¿no? Pero acá se le tiene que sumar 1, sería entonces 7 tercios, profesor. Por supuesto, por supuesto. Entonces, profesor, como es 7 tercios, se le va a dividir entre 7 tercios. O sea, 9 a elevado a la 2 tercios por y elevado a la 7 tercios entre 7. Porque se le está reemplazando nada más, ¿no? Y luego menos el siguiente que sería, se le suma 1 y se le divide entre esa cantidad, o sea, y al cubo sobre 3. Y bueno, estos se toman con límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración, profesor? Bueno, los límites de integración son desde menos a hasta, o sea, menos a a. O sea, quiere decir que le vas a reemplazar tú con el a y luego le reemplazas con el menos a y lo restas los valores. Bueno, haciendo toda esa visión, y bueno, no olvidarnos que tiene que estar multiplicado por pi, eso sí, porque siempre ha sido por pi por si acaso. Bueno, entonces diremos, profesor, ¿cuánto saldría el volumen al final? Operando todo eso que está re fácil, porque ya te lo he dejado facilísimo, sale 32 veces a elevado al cubo sobre 105 pi unidades cúbicas. Señoras y señores, esta de acá es la famosísima RPPA. Claro que sí, recontra fácil y sencilla como todas. Muy bien. La región limitada por las funciones f de x igual a 2x y g de x igual a x cuadrado. Muy bien, entonces yo voy a hallar una región limitada por estas dos funciones, por las gráficas de estas dos funciones. Y eso lo voy a hacer girar en torno al eje, obviamente y, y vamos a ver entonces cuál sería el volumen del sólido de revolución. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es graficar. Vamos a graficar entonces, a ver cómo lo puedes observar aquí. Lo importante es eso, ¿no? Elaborar la gráfica de la función de la cual te estaba mencionando. Diremos entonces, profesor, aquí más o menos estaría el plano cartesiano. Bien, ahí está. Este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Muy bien, entonces, lo que estamos observando acá es que por acá se va a trazar el gráfico de la función f igual a 2x
y g de x igual a x al cuadrado. Bueno, más o menos observaremos nosotros que la función f de x igual a 2x sería una recta independiente. Más o menos ubicada por acá. Esta sería entonces la función f de x igual a 2x. Y luego por ahí mismo pasará la función cuadrática f g de x igual a x al cuadrado. O sea, más o menos sería así de esta manera. Así de esa forma, ¿no? Tal y como lo estás observando. Bueno, profesor, entonces esta función, la cual estamos observando aquí, sería simplemente la función g de x igual a x al cuadrado. Muy bien, profesor. Entonces, obviamente entre las dos van a determinar una determinada área. Entre las dos. Sabemos por su propia gráfica que el primer punto de corte entre ambos es el punto del centro de las coordenadas, o sea, el punto O, o punto cero, mejor dicho, ¿no? Entonces, es el primer punto de corte. Nos faltaría analizar el segundo punto de corte, que estaría establecido acá. Observar clara y sencillamente que ahí estaría. Claro, ¿cuánto sería ese punto de corte, profesor? Bueno, realmente no lo conocemos, pero podemos hallarlo. ¿Cómo se halla, profesor? Igualando ambas ecuaciones, ambas gráficas. O sea, 2x es igual a x al cuadrado. Entonces, como es así, el 2x pasa al otro lado y será igual a 0, ¿quién, profesor? X al cuadrado menos 2x. Factorizamos miembro a miembro y te quedaría x por x menos 2 igual a 0. Eso quiere decir o x es igual a 0 o esto acá vale 0, ¿no? Cualquiera de los dos. O bien este de acá o bien este de acá. Obviamente uno de los valores entonces sería x igual a 0 y el otro sería cuando esto vale a 0 que sería x menos 2, o sea 2. Muy bien. Entonces, eso tal y como estás observando, vendría a ser los puntos de corte. O sea, profesor, quiere decir que este punto de corte vendría a ser 2, por supuesto. Los cuales se van a tomar como límite de integración a la hora que yo tome eso de ahí, ¿no? Pero obviamente si esto de acá es 2, reemplazándolo en cualquiera de las dos, porque al final son iguales ellas dos, diremos, profesor, que tendríamos así. Como esto es 2, esto valdría 4. ¿Está bien? Profe, ¿por qué ahí? Lo que pasa es que quiere que lo gires en torno al eje de las ordenadas, al eje Y. O sea, quiere un giro ahí. Entonces, tengo que determinar con respecto a este lado. Y se giraría de esa manera, presentando el siguiente sólido a continuación. Claro, y tú ya sabes que este es el sólido generado, ¿no? Al haber dado la revolución a través del eje de las ordenadas. Muy bien. Ahora mira, lo que vamos a hacer nosotros acá en este caso es determinar, obviamente, la forma de cómo calcular el volumen de ese sólido de revolución. Y lo vamos a hacer recontra sencillísimo, por la forma que te había dicho, ¿no? Hace ratito. Pero para ello, obviamente, las funciones no deben estar en función a x, sino en función a y. ¿Por qué? Porque estoy girándolo, o bueno, estoy rotándolo en función al eje de las ordenadas. Por eso. Bueno, la función acá que tenemos es la función g de y, que es igual a x al cuadrado. Entonces digo, profesor, la función es g de x igual a x al cuadrado. Bueno, pues esta función g de x puede ser representado como y. Muy bien, entonces, profesor, ¿cómo sería en ese caso? En ese caso, esto puede pasar como raíz y x será igual a la raíz cuadrada de y. Bueno, y esto yo lo puedo decir simplemente que es, ¿qué cosa, profesor? Un g de y. ¿Te das cuenta? Sino que ahora está en función de y. Ya, profe, ¿y el otro cómo sería? El otro sería también despejándolo, ¿no? O sea, este f de x igual a 2x, yo le puedo poner que y igual a 2x. ¿Okay? Entonces, 2 pasa a dividir, x va a ser igual a y sobre 2. Y este yo le puedo decir que es un f de y.
Muy bien, ahora sí voy a calcular lo que es el volumen de revolución utilizando la siguiente fórmula. Digo yo, el volumen de revolución es igual a pi por la integral definida en los límites. ¿Cuáles límites, profesor? Bueno, límites que son de 0 a 4. De 0 a 4. ¿De quién, profesor? De la diferencia de los cuadrados de las dos funciones. O sea, g de y elevado al cuadrado menos f de y elevado al cuadrado. Diferencial de y. Recuerda que siempre se coloca primero la función que está más hacia la derecha, o sea, como en torno al eje de las ordenadas sería esta función, la cual era raíz cuadrada de y, y la otra función que se transformó es menor, por eso que se llama y medios. Muy bien, profe, entonces acá sería simplemente pi por la integral definida de 0 a 4 de quién, profesor, f de y elevado al cuadrado, pero f de y, no, perdón, g de y es esto de acá, entonces sería esto elevado al cuadrado, en otras palabras y nada más, menos f de y al cuadrado, y f de y es y medios al cuadrado, ¿está bien? O sea, sería y al cuadrado sobre 4. Y todo eso le aplicas el diferencial de y. Claro que sí, profesor. Entonces diremos el volumen del cual me están hablando será igual a pi por la integral definida de dónde a dónde, profesor, de 0 a 4. Pero mira, ¿saben qué? Ya no lo voy a seguir poniendo, sino ahora lo voy a desarrollar. Voy a decir que es igual a pi por acá. La integral de y es y al cuadrado sobre 2 menos la integral de y al cuadrado sobre 4. Se aumenta 1 y sería y al cubo sobre lo mismo, sobre 3, pero como está el 4, 3 por 4 es 12. Claro que sí, profesor. Y eso obviamente aplicado desde 0 hasta el 4. Allá. Lo reemplazamos primero en 4. En 4 sería 4 al cuadrado entre 2. ¿Cuánto es eso? 8. 8 menos. Y luego lo reemplazamos acá, sería 4 al cubo, 64. Claro. 64 entre 12. Eso es 16 tercios. Bien, entonces, por lo tanto, digo yo, profesor, el volumen del que me están pidiendo va a ser igual a 3 por 8, 24, 24 menos 16, 8. 8 tercios de pi, unidades cúbicas. Claro, recuerda que había un pi adelante, pues por eso. Muy bien, entonces, señoras y señores, esta sería la RPTA de mi problema. Claro que sí, recontra, facilísimo y sencillo como todas. Muy bien. Ahí el volumen del sólido de revolución que resulta al girar alrededor del eje Y, la región limitada por las funciones f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a la raíz de x. Muy bien, vamos a hacer eso entonces, ¿ya? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es graficar nuestro plano cartesiano, un plano cartesiano que está bastante sencillo por si acaso. A ver, observarlo acá. Bueno, más o menos por acá sería ese plano cartesiano, como lo puedes observar ahí, ¿no? Ya está. Tenemos el eje de las ordenadas ya está dibujado, ahora vendría a ser el eje de las abscisas. Ya está, profe. Entonces, siendo este el plano cartesiano con eje de las abscisas X y eje de las ordenadas Y, lo que vamos a hacer es proceder a graficar las siguientes funciones conocidas o funciones notables. F de x igual a x al cuadrado, ya más o menos estaría acá, ¿no? Y luego g de x igual a raíz de x, y esa función estaría más o menos por acá. Entonces, el área limitada por ambas sería esta área, la que te estás observando aquí. Esa área yo la voy a hacer girar alrededor del eje de las ordenadas. ¿Te das cuenta? O sea, te va a generar así un volumen de un sólido de esta manera. Claro, para ello necesito yo saber cuáles son los puntos de corte. Uno de los puntos de corte al ojo se puede ver que es el punto 0.
pero faltaría el otro punto de corte que estaría establecido obviamente en esta parte. Ahí está. Obviamente ahí. Ya está, profesor. Entonces, ¿qué hacemos para saber eso? Lo igualamos simplemente. Tenemos entonces x al cuadrado debe ser igual a la raíz cuadrada de x. El valor de x te dará el punto de corte, obviamente, ¿no? Entonces, para hacer eso, elevamos al cuadrado miembro a miembro. Entonces, ¿cuál sería, profesor? Sería x a la cuarta igual a quién, profesor, a raíz cuadrada de x al cuadrado te da x simplemente. Pasa al otro lado a restar. Sería x a la cuarta menos x igual a 0. Factorizas un x y sería x por x al cubo menos 1 igual a 0. Bueno, déjame decirte que para esto hay soluciones. Una de las soluciones es que x sea igual a 0 y otra de las soluciones acá reales es que x sea igual a 1 para que el producto te dé 0, cualquiera de esas dos soluciones. Entonces los puntos de corte son x igual a 0, ahí está, y x igual a 1. Ahora, si 1 es este punto, entonces la raíz cuadrada tiene que ser esto, o el número al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 es 1, 1 al cuadrado también es 1, o sea, cualquiera de esas dos. Y bueno, coincide con lo mismo, bueno. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es hacerlo girar alrededor del eje Y para ver qué gráfica me brinda. Claro, entonces este sería el sólido de revolución que se ha formado tal y como lo puedes observar, verificar ahí. Bueno, la función que está aquí, sí, que estaría a la derecha obviamente a la hora que yo lo haga rotar, sería la función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado. La función que estaría detrás sería esta función, que sería g de x igual a la raíz cuadrada de x. Entonces es importante saber eso, ¿no? Ya, profesor, pero obviamente esto acá determina una cierta distancia, por supuesto. Esta distancia para ser igual a 1. Eso no nos podemos olvidar. Ahora sí, profesor, ¿cómo sería en ese caso? En este caso, el valor del volumen será expresado como la integral definida de 0 a 1 de la diferencia de los cuadrados de las funciones, pero para ello tengo que despejar, o sea, yo sé que esta función, este y igual a x cuadrado, ¿te das cuenta? Entonces yo tendría que despejar, sería x igual a la raíz cuadrada de y, entonces sería la raíz cuadrada de y, la función elevado al cuadrado, menos la otra función que sería raíz cuadrada de x, pero despejando los cientos y sería al cuadrado, o sea, y al cuadrado, y esto nuevamente al cuadrado. Así tal y como lo estás observando, ¿no? Y todo esto obviamente aplicado con qué, profesor? Aplicado con diferencial de y. Bueno, entonces acá, profesor, al parecer se me va con el cuadrado, y ¿qué es lo que me quedará? Me quedará simplemente y. Y y se resuelve así, sería y al cuadrado sobre 2. Esa sería su integral. Bueno, acá falta multiplicarle por pi, ¿no? Siempre se debe multiplicar por pi, así que no lo olviden, por favor. Y al cuadrado sobre 2, y acá sería y a la cuarta. Sería entonces menos y a la quinta, porque si es a la cuarta se suma uno más, a la quinta sobre 5. Ya. Y eso aplicado, ¿de dónde va el profesor? De 0 a 1. Aplicado de 0 a 1. Cuando es 1, entonces diremos nosotros, profesor, el volumen del cual me están hablando sería pi por 1 medio, porque es 1 al cuadrado sobre 2, menos 1 a la quinta sobre 5. Y eso va a ser igual a multiplicar en amplio y restar, sería 3pi sobre 10. Claro que sí. Unidades cúbicas. Y eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi problema.
Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien. Claro que sí.